El propietario encontró a un exempleado de alto rango trabajando en un restaurante de comida rápida. Lo que hizo a continuación fue impactante. El letrero de neón rojo de Burger Barn zumbaba y parpadeaba contra el cielo nocturno, proyectando un brillo misterioso en el estacionamiento casi vacío. Daniel Vaug estacionó su Mercedes en un lugar cerca de la entrada. El cansancio pesaba mucho sobre sus hombros. El reloj digital en su tablero marcaba las 12:47 de la mañana. Otra jornada laboral de 16 horas lo había dejado agotado. Su estómago rugió en protesta por la cena perdida. A través de las ventanas sucias, Daniel solo pudo distinguir a otro cliente encorvado sobre una mesa en la esquina. Perfecto. Lo último que quería esta noche era una multitud. A los 43 años, Daniel había convertido Fabn Enterprises en una startup que comenzó en su garaje y se convirtió en una compañía Fortune 500 con oficinas en 12 países. Las revistas de negocios lo llamaron el oráculo de la innovación y el próximo Elon Musk. Títulos que una vez lo llenaron de orgullo, pero que ahora solo le recordaban las infinitas expectativas que pesaban sobre sus hombros. La puerta sonó cuando entró y el olor a grasa y vainilla artificial lo golpeó de inmediato. El cajero solitario estaba de espaldas, rellenando la máquina de café. Enseguida estoy contigo, me llamó una voz extrañamente familiar. Daniel se quedó congelado. Algo en esa voz le provocó escalofríos en la columna. Observó cómo el cajero terminaba con el filtro de café, se limpiaba las manos en su uniforme y se daba la vuelta. La etiqueta de plástico con el nombre decía Steven. Pero Daniel no lo necesitaba. A pesar de las poco favorecedoras luces fluorescentes, el uniforme rojo y amarillo que no le sentaba bien y el papel ligeramente escocés en la cabeza, no había forma de confundir a Steven Hayes, exdirector de operaciones de Vaughan Enterprises y en su día el ejecutivo más solicitado de Silicon Valley. Sus miradas se cruzaron. Por un momento agonizante, ambos hombres hablaron. Bienvenido a Burger Barn, dijo finalmente Steven, con voz plana y profesional a pesar de la sorpresa que se dibujó brevemente en su rostro. ¿Qué puedo ofrecerte esta noche? Daniel se agarró al borde del mostrador para estabilizarse. Hace 3 años, Steven estaba negociando acuerdos de $1.000 millones y liderando un equipo de 200 ejecutivos. Habían sido más que colegas. Habían sido amigos, confidentes, prácticamente hermanos. Luego Steven desapareció sin dejar rastro, abandonando su puesto durante la adquisición más crítica en la historia de la compañía, dejando a Daniel para capear una tormenta que casi hundió todo lo que habían construido. Steven. Daniel logró decir la palabra, pero se le quedó atascada en la garganta. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Un músculo se contrajo en la mandíbula de Steven. Tomando órdenes. Al parecer la hamburguesa doble con queso está en oferta. Esto no tiene ningún sentido. Daniel bajó la voz, consciente del otro cliente y de un empleado adolescente que fregaba el suelo en el otro extremo del restaurante. ¿Eras tú? Yo sé lo que era. Steven lo interrumpió y sus ojos se dirigieron a su compañero de trabajo. Y ahora estoy aquí. ¿Quieres pedir algo o no? Hay un autoservicio si lo prefieres. La frialdad en la voz de Steven fue como una bofetada. Este era el hombre que había estado a su lado durante los días más oscuros de la empresa, que había trabajado 80 semanas para ayudar a convertir la visión de Daniel en realidad, que había dado el brindis en la boda de Daniel y había sostenido a su primer hijo en el hospital. Quiero entender qué pasó, dijo Daniel en voz baja. Steven miró su reloj de pulsera, un modelo digital barato que había reemplazado al Rolex que Daniel le había regalado por su 10º aniversario de trabajo. Mi turno termina en 30 minutos. Si todavía te interesa la historia antigua, puedes esperar. Durante la siguiente media hora, Daniel estuvo sentado en una cabina de plástico duro, bebiendo un café que sabía a agua tibia de fregar. Observó cómo Steven atendía al último cliente, limpiaba la parrilla y reponía los dispensadores de servilletas, moviéndose con la precisión eficiente que alguna vez lo había convertido en un ejecutivo tan eficaz. Cada pocos minutos, Daniel revisaba su teléfono,
revisando sus correos electrónicos sin leerlos realmente, con su mente llena de preguntas. El empleado adolescente se fue, despidiéndose rápidamente de Steven. Exactamente a la 1:30 de la mañana, Steven se quitó el sombrero de papel y desapareció en la parte de atrás. Cuando salió, se había puesto unos vaqueros y una sudadera azul descolorida y las llaves tintineaban en su mano. «Vamos a sacar esto afuera», dijo Steven, sin esperar la respuesta de Daniel antes de dirigirse a la puerta. El aire nocturno era fresco, un alivio bienvenido del sofocante interior. Steven se apoyó en la pared, con los brazos cruzados a la defensiva. «Tienes 10 minutos», dijo. «Luego tengo que tomar el último autobús». ¿El autobús? Daniel no pudo ocultar su incredulidad. «Steven, antes tenías chofer. Las cosas cambian». La voz de Steven era cortante. «¿Qué quieres, Daniel? ¿Vienes a regodearte? ¿Viendo cómo han caído los poderosos? No. Dios, no». Daniel se pasó una mano por su pelo canoso. «Es que no lo entiendo. Desapareciste. Sin previo aviso, sin explicación. La Junta me dijo que renunciaste sin previo aviso justo antes de la adquisición de Meridian». Una risa amarga escapó de los labios de Steven. ¿Es esa la historia que te contaron? ¿Que simplemente renuncié durante el mayor acuerdo de la década? Eso es lo que decía todo el mundo. Vaciaron tu oficina. Desactivaron el correo electrónico de tu empresa. Tu asistente me dijo, me dejaste instrucciones de no ser contactado. Steven entrecerró los ojos. ¿Y les creíste? Después de 12 años trabajando codo con codo, ¿pensaste que simplemente abandoné todo lo que construimos juntos? La acusación flotaba pesadamente en el aire. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué se suponía que debía pensar?, replicó, ahora a la defensiva. Te habías ido. Llamé a tu casa. Fui a tu apartamento. Nadie sabía dónde estabas. ¿Alguna vez pensaste que no me fui por decisión propia? La voz de Steven se había reducido a un susurro peligroso. ¿Se te pasó por la cabeza que tal vez, solo tal vez, había algo más en la historia? Daniel lo miró fijamente, asimilando poco a poco las implicaciones de las palabras de Steven. Antes de que pudiera responder, un autobús dobló la esquina con un rugido, sus faros atravesando la oscuridad. Steven se apartó del muro. «Ese es mi coche. Espera». Daniel lo agarró del brazo. «No hemos terminado aquí. Necesito saber qué pasó». Steven miró fijamente la mano de Daniel hasta que la soltó. «Es curioso cómo necesitas respuestas ahora, 3 años después, cuando me ves trabajando con un salario mínimo. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando la seguridad me escoltaba fuera del edificio? Cuando mi reputación estaba siendo destruida sistemáticamente en todas las salas de juntas de Estados Unidos?» El autobús se detuvo con un siseo hidráulico. «Mañana», dijo Daniel desesperado. «Nos vemos mañana. Dime la hora y el lugar». Steven dudó, con un pie en el escalón del autobús. Por un momento, Daniel pensó que se iría sin responder. Entonces Steven metió la mano en el bolsillo y sacó un recibo arrugado, garabateando algo en el reverso. «Cafetería Parkside, 14». Le puso el papel en la mano a Daniel. «No llegues tarde y ven solo». Mientras el autobús se alejaba, Daniel se quedó inmóvil en el estacionamiento vacío. El recibo aferrado en su mano, su mente llena de preguntas. El hombre que una vez había sido su aliado más cercano, el brillante estratega que lo había ayudado a construir un imperio, ahora estaba furioso. Hamburguesas y viajes en autobús nocturno. ¿Qué le había pasado a Steven Hayes? ¿Y por qué Daniel sintió de repente que se había perdido algo vital? Algo que podría sacudir los cimientos de todo lo que creía saber sobre su empresa y la gente en la que confiaba. El Parkside Café se encontraba entre una librería y una tintorería en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Daniel llegó 20 minutos antes, eligiendo una mesa en un rincón con una vista despejada de la entrada. Apenas durmió,
Su mente revoloteaba con posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Exactamente a las 2 de la tarde, Steven entró por la puerta. Había desaparecido el uniforme de restaurante de comida rápida, reemplazado por vaqueros desgastados y una camisa descolorida que le colgaba holgada. Había perdido peso desde sus días de ejecutivo, al menos 13 kilos, y las ojeras denotaban agotamiento crónico. «Has venido», dijo Daniel, sin poder ocultar su alivio. Steven se sentó frente a él. «Casi no lo hago». Una camarera se acercó y Steven pidió solo café solo. Cuando Daniel arqueó una ceja, Steven se encogió de hombros. Hoy en día no todos podemos permitirnos una tostada de aguacate de 15 pesos. Daniel hizo una mueca al oír el comentario, pero pidió para los dos. Después de que la camarera se fuera, se hizo un silencio incómodo entre ellos. «Te busqué anoche», dijo Daniel finalmente. «No hay nada. Sin redes sociales, sin registros de empleo después de Vaughan. Es como si hubieras desaparecido». Ese era el punto. Steven rodeó con las manos la taza que la camarera acababa de entregar, como si se calentara. Después de lo que pasó, tenía que empezar de cero. ¿Y qué pasó exactamente? Daniel se inclinó hacia adelante. Se acabaron las pistas crípticas. Steven. Necesito la historia completa. La mirada de Steven se endureció. ¿De verdad no lo sabes? Negó con la cabeza con incredulidad. Estabas en Tokio. El acuerdo con Nakamura. ¿Recuerdas? La junta convocó una reunión de emergencia al día siguiente de tu partida. Daniel asintió lentamente. Las negociaciones con Nakamura habían sido cruciales. Una semana de reuniones ininterrumpidas que finalmente les habían asegurado el paso al mercado asiático. Gerald Winters dirigió la reunión. Steven continuó. Presentó pruebas de que había estado negociando en secreto con la competencia de Meridian, intentando arruinar la adquisición para beneficio propio. «Eso es absurdo», dijo Daniel por reflejo. «Fuiste tú quien identificó a Meridian como un objetivo en primer lugar». «Exactamente. Pero tenían correos electrónicos, reuniones, notas, incluso la grabación de una llamada que daba la impresión de que estaba saboteando el trato». La voz de Steven se mantuvo firme, pero apretó los nudillos alrededor de la taza. Todo era inventado, por supuesto, pero muy convincente. ¿Por qué no te defendiste? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Steven. Lo intenté, pero mientras no estabas, alguien vació mi oficina, borró mi portátil de la empresa y bloqueó mi acceso a todos los sistemas de Vaughan. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, la historia ya estaba montada. La camarera regresó con la comida. Steven se quedó mirando el plato de huevos y tostadas como si hubiera olvidado cómo era la comida de verdad. «Me dijeron que habías renunciado», dijo Daniel en voz baja. «Que me habías enviado un correo electrónico directamente a mí, que me reenviaron diciendo que tenías una emergencia familiar». Steven soltó una risa áspera. «¿Emergencia familiar? Mis padres terminaron hace 10 años y yo estaba divorciado. ¿Qué familia? Ni siquiera se molestaron en hacerlo creíble». Daniel se sintió mal. «Intenté contactarte con qué», interrumpió Steven. «Al día siguiente de la junta directiva, mi teléfono personal dejó de funcionar. Mis cuentas de correo electrónico fueron pirateadas. Cuando llegué a casa esa noche, había una notificación de desalojo en mi puerta. Al parecer, no había pagado el alquiler en 3 meses, según registros falsificados. En una semana, no tenía nada». Daniel tuvo dificultades para procesarlo. «Pero, ¿por qué no acudir a la prensa? Contáctame directamente. Sabías dónde vivía. Fui a tu casa», dijo Steven en voz baja. «2 veces. La primera vez, tu seguridad no me dejó pasar la puerta. La segunda vez amenazaron con llamar a la policía». Hizo una pausa. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Empezaron a aparecer artículos en revistas económicas sobre mi comportamiento errático y mi ética cuestionable.
Nadie me tocaría. Daniel recordaba esos artículos, vagos pero condenatorios que habían retratado a Steven como inestable y poco fiable. Había asumido que estaban justificando la repentina partida de Steven, no creando una tapadera para su desalojo forzoso. Lo perdí todo. Steven continuó con la voz hueca. Mis ahorros se fueron a librar batallas legales que no pude ganar. Mi reputación quedó destruida. Tras un año de rechazos, dejé de incluir al exdirector de operaciones en las solicitudes de empleo y empecé a solicitar cualquier cosa que me permitiera pagar las cuentas, se dijo a sí mismo. 2 años después, aquí estoy, Steven Hayes, supervisor del turno de noche en Burger Barn, empleado del mes de diciembre de 2024. El sarcasmo en su voz no pudo ocultar el dolor que se escondía tras él. Daniel sintió una oleada de vergüenza. ¿Por qué?, preguntó, sintiéndose mal. ¿Por qué la junta directiva te haría esto? Steven dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Porque encontré algo que no querían que supieras. Algo sobre Meridian que habría frenado la adquisición en seco. ¿Qué era? Los ojos de Steven se encontraron con los suyos por primera vez. ¿Seguro que quieres saberlo? La última vez que alguien desafió a tu preciada junta directiva, terminó volteando hamburguesas. Daniel no lo dudó. Cuéntamelo todo. Su despacho privado siempre había sido su santuario, un lugar donde podía pensar con claridad y tomar decisiones sin interrupciones. Ahora lo sentía como territorio enemigo. Las paredes de cristal que una vez representaron la transparencia parecían diseñadas para la vigilancia. ¿Las fotos familiares en su escritorio también lo observaban? Habían pasado 3 días desde su reunión con Steven. 3 días de noches sin dormir y movimientos cuidadosos. ¿Querías ver los archivos de la adquisición de Meridian? La asistente de Daniel, Lisa, apareció en la puerta, cargada con carpetas gruesas. ¿Todos? ¡Qué raro! Daniel forzó una sonrisa casual. Solo revisando nuestros éxitos pasados, buscando inspiración. Lisa asintió sin estar convencida, pero no dijo nada mientras ordenaba las carpetas en su escritorio. ¿Algo más? Sí. ¿Podrías sacar todas las actas de las reuniones de la junta directiva de hace 3 años? Específicamente, la semana que estuve en Tokio para Nakamura. Un destello de curiosidad cruzó su rostro. Eso es específico. Solo estoy siendo minucioso. Después de que ella se fuera, Daniel cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía, y comenzó su investigación. Lo que Steven le había dicho era casi demasiado siniestro para creerlo. Meridian, su mayor adquisición hasta la fecha, había estado ocultando una deuda catastrófica mediante una contabilidad creativa. Steven había descubierto su fraude durante su diligencia debida y lo había denunciado. La junta directiva, y fue destituido rápidamente antes de que pudiera decírselo a Daniel. Si estaban dispuestos a destruirme, Steven había dicho, imaginen lo que hacen para protegerse una vez que se revela la verdad. Hora tras hora, Daniel revisó minuciosamente los estados financieros, comparándolos con informes de mercado y memorandos internos. Era pasada la medianoche cuando encontró la primera discrepancia, una nota al pie en el estado financiero previo a la adquisición de Meridian que no coincidía con lo que aparecía en los documentos finales de la fusión. Un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien había alterado los registros. Alguien con acceso a la documentación final. A la mañana siguiente, Daniel llamó al director de Tidevan desde su teléfono personal. Mike, necesito un favor. Extraoficialmente. Esas palabras son caras. Daniel. Mike respondió con voz cautelosa. El doble de tu tarifa habitual. Necesito acceso a los correos electrónicos de los miembros de la junta de hace 3 años. De la semana del acuerdo con Nakamura. Una larga pausa. Eso es pedir mucho. El triple, y total confidencialidad. 48 horas después, una memoria USB anodina apareció en el buzón de casa de Daniel. Sin nota, sin huellas dactilares.
Esa noche, en la oficina de su casa con las persianas bajadas, Daniel lo conectó a una computadora portátil que nunca se había conectado a la red de WAN. Lo que encontró le heló la sangre. Una cadena de correos electrónicos entre Gerald Winters y otros 3 miembros de la junta directiva, fechada el día después de que Daniel partiera a Tokio. Hayes encontró las irregularidades de Meridian. Se busca contener la situación antes del regreso de Vaughan. Se envió otro correo horas después, con las pruebas preparadas. Se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Jay se asegurará de que Hayes no tenga acceso después de la votación. Y finalmente, después de que Steven fuera destituido. Problema resuelto. Proceder con la adquisición según lo planeado. Nuestras apuestas están seguras. Las marcas de tiempo coincidían exactamente con lo que Steven había descrito. Pero el correo electrónico más contundente llegó 6 meses después de la adquisición. Las pérdidas de Meridian fueron peores de lo previsto. $37 millones solo en este trimestre. Hay que contener esto o la SEC investigará más a fondo. Sugiere reestructurar la división de la costa oeste para compensar. Daniel recordó esa reestructuración. 300 empleados despedidos. Una línea completa de productos cancelada. Todo para encubrir el hecho de que la junta directiva había adquirido a sabiendas una empresa financieramente tóxica para su beneficio personal. A la mañana siguiente, Daniel hizo algo que nunca había hecho. Llamó diciendo que estaba enfermo. En lugar de ir a la oficina, condujo hasta una dirección en un complejo de apartamentos deteriorado a las afueras de la ciudad. El pasillo olía a aceite de cocina y desinfectante. Llamó al apartamento 3B. Steven abrió la puerta, con la sorpresa evidente en su rostro. ¿Cómo me encontraron? Tengo recursos, dijo Daniel con gravedad. ¿Puedo pasar? El apartamento era pequeño pero meticulosamente limpio. Sin fotos en las paredes, sin toques personales. Solo lo esencial de alguien que había aprendido a viajar ligero. Lo encontré todo, dijo Daniel sin preámbulos. Los estados financieros alterados, los correos electrónicos entre los miembros de la junta, el encubrimiento de las pérdidas de Meridian. Steven se hundió en la única silla de la habitación. Así que ahora lo saben. ¿Por qué no acudieron a las autoridades? Esto es un fraude de seguridad. ¿Con qué pruebas? Steven rió con amargura. Todo lo que tenía estaba en los servidores de la empresa. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, todo había desaparecido o había sido alterado. Habría sido mi palabra contra la de 7 miembros de la junta y un equipo de abogados. Daniel dejó su portátil sobre la mesita de la cocina. Ya no. Durante la siguiente hora, le mostró a Steven todo lo que había descubierto. Con cada revelación, la tensión en los hombros de Steven se aliviaba un poco. La reivindicación finalmente lo invadió. ¿Y ahora qué? Preguntó Steven cuando terminaron. Los confronto, dijo Daniel. ¿Y luego qué? ¿Los expones? Las acciones de la compañía se desplomarán. Miles de empleados sufrirán. Así que no hacemos nada. Dejamos que se salgan con la suya. Steven negó con la cabeza. Hay otra manera, una manera más inteligente. Sus ojos adquirieron el brillo estratégico que una vez lo convirtió en un ejecutivo tan valioso. Pero primero, necesito saber si realmente confías en mí esta vez. Daniel asintió sin dudar. Completamente, incluso si eso significa arriesgar todo. Lo que has construido. Aún así, la expresión de Steven se volvió mortalmente seria. Entonces necesito que hagas algo que nos lo demuestre a mí y a ellos. Sacó una memoria USB de su bolsillo. Esto contiene pruebas de que tu actual director financiero, Marcus Bentley, ha estado malversando fondos durante los últimos 18 meses. Daniel lo miró fijamente. ¿Cómo lo hiciste? Todavía tengo algunos amigos en puestos más bajos de la empresa. Gente a la que la junta directiva no presta atención. Steven se levantó para cruzar la mesa. Gerald lo contrató después del acuerdo con Meridian.
Forma parte de su círculo íntimo. ¿Qué quieres que haga con esto? Si solo se tratara de limpiar mi nombre, diría que lo manejemos con discreción. Despidan a Bentley. Contraten a alguien honesto. Steven se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Pero ahora se trata de algo más importante. Se trata de arreglar lo que está roto en la base de Vaughan Enterprises. Daniel sintió un temor creciente. ¿Quieres que lo haga público? En la reunión trimestral de la junta directiva de mañana, delante de todos, la voz de Steven se endureció. Nada de conversaciones privadas, nada de renuncias discretas. Haz que afronten lo que han hecho delante de sus colegas. Las acciones caerán. Los inversores entrarán en pánico. Los medios de comunicación se darán un festín. Sí, reconoció Steven. Pero a veces hay que abrir la herida para curar la infección. Daniel se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el estacionamiento 3 pisos más abajo. Todo lo que había construido durante 20 años podría derrumbarse si hacía esto mal. Pero si no hacía nada, sería cómplice de la corrupción que había destruido la vida de su amigo. Se volvió hacia Steven. Una condición. Cuando esto termine, regresa. Ayúdame a reconstruir. Por primera vez desde que se reencontraron, Steven sonrió. Una sonrisa genuina que se extendió por sus ojos. Veamos si todavía tienes una empresa que reconstruir primero. La noche anterior a la reunión de la junta, Daniel estaba sentado solo en su oficina en casa, rodeado de montones de documentos. Las pruebas de malversación de fondos contra Marcus Bentley eran irrefutables. Facturas falsas, proveedores fantasma, cuentas en el extranjero, todo meticulosamente documentado por alguien que claramente sabía dónde buscar. Daniel se sirvió otro whisky, el tercero de la noche. Su teléfono vibró con un mensaje de Lisa. Paquetes de la junta entregados a todos los miembros. La reunión seguía siendo a las 10 de la mañana. Miró fijamente el mensaje. ¿Cuántas personas en su propia empresa eran leales a la junta Ainhoa? Él. Lisa había sido su asistente durante 5 años. ¿Sabía ella lo que le había pasado a Steven? Sí. Él retrocedió. Y Lisa, necesito una seguridad completa en la puerta. Nadie entra o sale una vez que comenzamos. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, luego aparecieron nuevamente. ¿Todo está bien? Daniel no respondió. A las 3 de la mañana, después de revisar los documentos por 10ª vez, hizo una llamada final. Steven, soy yo. Necesito preguntarte algo y necesito la verdad absoluta. Estoy escuchando. La voz de Steven estaba alerta a pesar de la hora. Esta evidencia contra Bentley es perfecta. Casi demasiado perfecto. ¿Cómo lo conseguiste? Una larga pausa. ¿Todavía confías en mí, Daniel? Necesito saberlo. El conserje nocturno en Bond Tower. Steven finalmente dijo. Su nombre es Miguel. Su hija trabajó en contabilidad hasta la reestructuración de la costa oeste. Ella fue una de las 300 que perdió sus trabajos. ¿Y ha sido qué? Pasando por la basura de Bentley. Ha estado tomando fotos de documentos dejados en escritorios fuera de horario durante los últimos 2 años. Cientos de fotos. Sabía qué buscar. Daniel cerró los ojos. Y si preguntara el apellido de Miguel, tendría que decirte que lo dejaras fuera de esto. Tiene una familia que mantener. Era la respuesta que Daniel buscaba. Protección hacia los vulnerables. Incluso ahora, el Steven que conocía no había cambiado. De acuerdo, dijo Daniel. Lo haré mañana. ¿Sin dudas? Daniel miró la foto familiar en su escritorio. Su esposa, sus hijos, la vida que construyó que podría derrumbarse por lo que estaba a punto de hacer. Cada segundo imaginable, admitió. Pero sigo haciéndolo. La sala de juntas se sentía diferente a la mañana siguiente, sofocante. La mesa de caoba brillaba bajo la iluminación empotrada, con carteles con nombres colocados con precisión militar. 9 miembros de la junta, más Daniel, más ejecutivos clave.
20 personas que controlaban el destino de más de 10.000 empleados en todo el mundo. Gerald Winters fue el primero en notar que algo andaba mal. ¿Por qué? Hay guardias de seguridad en la puerta. ¿Daniel? Daniel sonrió levemente. Solo por precaución. Hoy estamos tratando asuntos delicados. La reunión transcurrió con normalidad durante la primera hora. Resultados trimestrales, proyecciones de mercado, el lanzamiento de un nuevo producto. Daniel observó a Marcus Bentley presentar pronósticos financieros con una confianza impresionante para un hombre que había estado robando sistemáticamente a la empresa. Sin rastro de culpa, sin señales de nerviosismo. Cuando Bentley terminó, Daniel se puso de pie. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, me gustaría presentar algo que me llamó la atención recientemente. Hizo un gesto a su asistente, quien distribuyó carpetas selladas a todos los presentes en la mesa. Por favor, no las abran hasta que yo se lo indique. Murmullos confusos llenaron la sala. Gerald Winters frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. Esto no está en el orden del día. Daniel. No, no está. La voz de Daniel seguía en mi señal. Todos abrirán sus carpetas simultáneamente. 3, 2, 1 ahora. El sonido de 20 carpetas abriéndose al unísono fue seguido por un silencio absoluto. Luego, un jadeo de alguien al otro lado de la mesa. Marcus, el rostro de Bentley palideció mientras pasaba las páginas. Esto es absurdo, balbuceó Bentley, con la compostura destrozada. Estos documentos son falsos. Esto es una calumnia. 3 contadores forenses independientes han verificado su autenticidad, respondió Daniel con calma. Como pueden ver, nuestro director financiero ha estado desviando sistemáticamente fondos de la empresa a una red de empresas fantasma. La cantidad total asciende actualmente a $14 millones. Se desató el caos cuando los ejecutivos empezaron a hablar al unísono. Gerald Winters golpeó la mesa con el puño. Esto es completamente inapropiado. Tales acusaciones deberían manejarse en privado a través de los canales adecuados. Por la forma en que se manejaron las preocupaciones de Steven Halle, Daniel interrumpió bruscamente. La sala quedó en silencio. ¿Qué tiene que ver Hayes con esto? La voz de Gerald había bajado peligrosamente. Daniel sonrió con frialdad. Todo. Pulsó un botón en su teléfono y la gran pantalla de la pared se iluminó con los correos electrónicos incriminatorios que había descubierto. Hace 3 años, varios miembros de esta junta conspiraron para destituir a nuestro COU cuando él. Descubrí la contabilidad fraudulenta de Meridian Technologies. El rostro de Gerald se endureció. Te estás extralimitando, Daniel. La junta tiene la autoridad. La junta tiene la autoridad para actuar en el mejor interés de la empresa, interrumpió Daniel. No para proteger las inversiones personales a expensas de los accionistas y empleados. Los guardias de seguridad que Daniel había colocado por toda la sala se acercaron a Bentley y a 3 miembros de la junta, incluido Gerald. Con efecto inmediato, destituyo a Marcus Bentley como director financiero en espera de una investigación completa. La voz de Daniel se oyó con facilidad en la sala atónita. Además, solicito la renuncia inmediata de Gerald Winters, James Peterson y Diane Hogrove de la Junta. Gerald se puso de pie, con el rostro morado de rabia. No puedes hacer esto. Llevo 15 años en esta junta. Nosotros construimos esta empresa. Yo construí esta empresa, corrigió Daniel en voz baja. Y te observé mientras casi la destruías para beneficio propio. Presionó otro botón en su teléfono y las puertas de la sala de juntas se abrieron. El equipo de seguridad dio un paso al frente. El señor Bentley y los miembros de la junta nombrados serán escoltados a sus oficinas para recoger información personal. Pertenencias, luego fuera de las instalaciones. Su acceso ya ha sido revocado. Mientras los guardias de seguridad se acercaban, Gerald se inclinó sobre la mesa. Estás cometiendo un error, Daniel. Esto no terminará aquí.
Daniel sostuvo su mirada sin pestañear. No, no terminará. La SEC estará muy interesada en nuestros hallazgos. Mientras se llevaban a los ejecutivos caídos en desgracia, los miembros restantes de la junta permanecieron sentados en un silencio conmocionado. Daniel se giró para dirigirse a ellos. Entiendo que esto no tiene precedentes, pero también lo fue el abuso de confianza ocurrido hace 3 años. Hizo una pausa, observando la sala. Y hablando de confianza, me gustaría presentarles a la persona que dirigirá nuestra división de ética y cumplimiento de ahora en adelante. Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta cuando Steven Hayes entró, vestido impecablemente con un traje a medida, con el mismo aspecto que el ejecutivo que una vez fue. Creo que la mayoría de ustedes recuerdan a Steven, dijo Daniel, incapaz de reprimir una leve sonrisa ante las expresiones de asombro alrededor de la mesa. Se reincorporará a nosotros con efecto inmediato. Las semanas posteriores a lo que los directivos de la compañía ahora llaman la purga fueron la caótica carrera de Daniel. Las acciones de Vaughan Enterprises se desplomaron un 22% en los 3 primeros días tras conocerse la noticia. Los equipos de gestión de crisis trabajaron sin descanso. La SEC inició una investigación formal. Los canales de noticias económicas emitieron innumerables especulaciones sobre el futuro de la empresa. Sin embargo, a pesar de todo, Daniel se sentía más tranquilo que en años. La verdad, con todas sus dolorosas consecuencias, finalmente se había revelado. La junta directiva quiere ver las cifras preliminares del tercer trimestre, dijo Steven, entrando en la oficina de Daniel sin llamar. Una costumbre de su antigua sociedad que había regresado rápidamente. Están nerviosos por la adquisición de Westlake. Deberían estarlo, respondió Daniel, sin levantar la vista del ordenador. Hay que reestructurar todo el asunto si queremos que funcione. Steven dejó una carpeta en el escritorio de Daniel. Ya he redactado una propuesta revisada. Échale un vistazo cuando tengas tiempo. En tan solo 3 semanas, Steven se había reincorporado sin problemas a las operaciones de la empresa. Su oficina, justo enfrente de la de Daniels, como en los viejos tiempos, se había convertido en el centro neurálgico de la gestión corporativa de Vaughan. Reestructuración. Los empleados que antes murmuraban sobre la misteriosa partida de Steven ahora observaban con asombro cómo reconstruía metódicamente los cimientos éticos de la empresa. Las solicitudes de los medios se acumulan, dijo Daniel, finalmente levantando la vista. Todos quieren la historia completa, específicamente sobre ti. Steven se encogió de hombros. Que esperen. Tenemos asuntos más importantes que atender. Un golpe en la puerta los interrumpió. Lisa apareció, con aspecto incómodo. El señor Vaughan, el servicio de catering. Taft pregunta sobre la recepción de esta noche. ¿Deberían seguir instalándose para 50 personas? Daniel asintió. Sí, todo va según lo previsto. Después de que ella se fue, Steven levantó una ceja. ¿Seguirás haciendo la recepción esta noche? ¿Por qué no? Tenemos motivos para celebrar. Steven se rió incrédulo. La empresa está bajo investigación de la SEC. 3 exmiembros de la junta directiva enfrentan cargos criminales y nuestras acciones aún están un 18% abajo. ¿Qué estamos celebrando exactamente? Un nuevo comienzo, dijo Daniel simplemente. Y tu regreso oficial. La junta aprobó por unanimidad su reincorporación como comisionado esta mañana. Sacó un contrato del cajón de su escritorio y se lo entregó a Steven. Restauración completa del título, autoridad, compensación, más algunas consideraciones adicionales para compensar el tiempo perdido. Steven recogió el contrato pero no lo abrió. Algo en su expresión hizo que Daniel se sintiera incómodo. ¿Qué ocurre? Esto es de lo que hablamos. Tú regresas y nosotros nos reconstruimos juntos. Lo sé, dijo Steven en voz baja. Y estoy agradecido más de lo que puedas imaginar. Pero necesito decirte algo. Antes de que pudiera continuar, Lisa reapareció en la puerta. Perdón por interrumpir de nuevo,
pero el señor Hayes tiene visitas en el vestíbulo. No están en la agenda, pero insisten en verlo. Steven frunció el ceño. ¿OMS? Un grupo de personas de Burger Barn. Dijeron que lo entenderías. Daniel observó confusión. Entonces el reconocimiento cruzó la cara de Steven. Diles que bajo enseguida. En el vestíbulo principal de la Torre Vaughan, un pequeño grupo permanecía torpemente de pie entre el reluciente mármol y el cristal. 4 personas con uniformes de hamburguesería. Lideradas por una mujer bajita de mediana edad con cabello gris acero. María. Steven la saludó cálidamente. ¿Qué están haciendo todos aquí? La mujer dio un paso adelante, agarrando lo que parecían recortes de periódico. Vimos las noticias sobre usted, señor Hayes. Sobre cómo lo expulsaron injustamente de esta empresa. Ella hizo un gesto hacia los demás. Vinimos a despedirnos y darnos las gracias. Adiós. Steven parecía realmente confundido. No entiendo. María le entregó los recortes. Usted dio su aviso hace 2 semanas. Dijo que te ibas a una nueva oportunidad. Sus ojos recorrieron el opulento vestíbulo. Ahora entendemos por qué. Daniel, que había seguido a Steven escaleras abajo, observó la interacción con creciente interés. El afecto genuino entre Steven y estos trabajadores de comida rápida era inconfundible. Jake fue aceptado en el colegio comunitario. Un joven del grupo soltó, por tu carta de recomendación, y ahora Tina va a ser jefa de turno. Otro añadido. La entrenaste tú mismo. Los ojos de María brillaron. Nunca nos trataste como si fuéramos inferiores a ti, aunque todos sabíamos que venías de aquí. Señaló el entorno corporativo. Hiciste que Burger Barn se sintiera como una familia. Daniel observó cómo Steven abrazaba a cada uno de ellos por turno, prometiéndoles mantenerse en contacto. Cuando finalmente se fueron, Steven se quedó en silencio, mirando las puertas giratorias, perdido en sus pensamientos. «Realmente te preocupas por ellos», observó Daniel. Steven se volvió hacia él con expresión resuelta. «Eso es lo que quería decirte arriba. Estos últimos 3 años no fueron solo cuestión de supervivencia para mí. Se trataba de perspectiva». Subieron en el ascensor de regreso al piso ejecutivo en silencio. Una vez dentro de la oficina de Daniel, Steven finalmente volvió a hablar. «No voy a aceptar el puesto de director de operaciones, Daniel». Daniel lo miró fijamente, seguro de haber oído mal. «¿Qué? ¿Por qué no? Después de todo lo que hemos hecho para limpiar tu nombre». «Nunca se trató de limpiar mi nombre». Steven interrumpió suavemente. Se trataba de exponer la verdad. Hay una diferencia. Caminó hacia los ventanales que iban desde el suelo hasta el techo y contemplando el horizonte de la ciudad. Trabajando en Verte Barn, ayudé a personas que tenían dificultades para pagar el alquiler cada mes. Madres solteras que trabajan en 2 empleos. Niños ahorrando para la matrícula universitaria. Inmigrantes enviando dinero a casa. Se volvió hacia Daniel. El mundo corporativo que hemos construido no tiene lugar para gente como ellos. No hay camino hacia arriba. Entonces, ¿qué estás diciendo? Daniel preguntó con confusión evidente en su voz. Steven sonrió, pero sus ojos estaban serios. Estoy diciendo que encontré un camino diferente. Uno que ahora me importa más. 6 meses después, Daniel llegó al estacionamiento de un edificio que apenas reconocía. El cartel rojo y amarillo de la hamburguesería había desaparecido y fue reemplazado por un elegante logotipo azul y verde que decía, «Segunda oportunidad». Se había repavimentado el asfalto agrietado, se había repintado el exterior descolorido y se habían reemplazado las ventanas. Del local de comida rápida donde había encontrado a Steven aquella fatídica noche solo quedaba la estructura básica. En el interior, la transformación fue aún más dramática. Atrás quedaron las duras luces fluorescentes y las cabinas de plástico. En su lugar, una iluminación cálida iluminó mesas de madera y asientos cómodos. En una de las paredes había una gran pizarra con los platos especiales del día.
Otro marco exhibe certificados, logros educativos, reconocimientos a empleados y premios comunitarios. El lugar estaba lleno de una multitud diversa de clientes y un personal igualmente diverso que se movía eficientemente entre las mesas. Daniel vio caras conocidas de ese día en su vestíbulo. María tomando pedidos en el mostrador. Jaque ayuda a una pareja de ancianos a sentarse. Señor Vaughan, gritó María, reconociéndolo de inmediato. Está en la trastienda. Pase. Daniel pasó por la cocina, donde cocineros con impecables uniformes blancos trabajaban junto a aprendices y delantales azules. La cocina estaba impecable, el equipo nuevo y de calidad profesional. La oficina de Steven era un almacén reconvertido, modesto pero funcional. Estaba encorvado sobre una computadora portátil, con gafas sobre su nariz, una nueva incorporación desde sus días corporativos. Tu informe trimestral de inversiones, como lo prometiste, dijo Daniel, dejando una carpeta sobre el escritorio. Steven levantó la vista con una sonrisa. Justo a tiempo. ¿Cómo es la vista desde el piso ejecutivo en estos días? Menos dramático que el año pasado, por suerte. Daniel se sentó frente a Steven. Las acciones finalmente volvieron a los niveles previos al escándalo. La nueva junta directiva está funcionando bien y Gerald Winters se declaró culpable el mes pasado, enfrentando una condena de 7 a 10 años. Daniel recorrió la pequeña oficina con la mirada. De alguna manera, creo que saliste ganando. Steven se rió. Algunos podrían no estar de acuerdo. Se puso de pie, indicándole a Daniel que lo siguiera. Vamos, quiero enseñarte algo. Cruzaron una puerta al fondo del restaurante y entraron en lo que parecía un aula. Una docena de personas de distintas edades estaban sentadas en sus escritorios, escuchando atentamente a una joven que explicaba principios básicos de contabilidad. Nuestra tercera cohorte de capacitación, dijo Steven en voz baja mientras observaban desde la puerta. Un programa de 8 semanas que abarca servicio de alimentos, relaciones con el cliente, administración empresarial básica y conocimientos financieros. ¿Y luego trabajan aquí?, preguntó Daniel. Algunos lo hacen, otros obtienen sus certificados en otro lugar. La cuestión es darles opciones. Los ojos de Steven brillaban de orgullo. Esa es Gloria enseñando. Fue nuestra lavaplatos hace 4 meses. Ahora es nuestra instructora y asistente de habilidades financieras. Gerente. Continuaron el recorrido, pasando por un laboratorio de informática donde los residentes de un albergue cercano estaban aprendiendo habilidades digitales. Luego, una pequeña guardería donde los niños de los empleados jugaban bajo una atenta supervisión. Ahora tenemos 15 ubicaciones, explicó Steven mientras regresaban al restaurante principal. Todos los antiguos locales de hamburguesas se los compré a María, que era la franquicia regional y estaba casi en quiebra. Cada local sigue el mismo modelo, mitad restaurante, mitad centro de recursos comunitarios. Es extraordinario, dijo Daniel con sinceridad. Aunque todavía no entiendo cómo lograron mantener los precios tan bajos y pagar salarios dignos. Steven sonrió enigmáticamente. Una gestión cuidadosa y un inversor ángel muy generoso. Daniel puso los ojos en blanco. Sus estados financieros se vuelven más imprecisos cada trimestre. En algún momento, mi junta directiva se preguntará por qué Vaughan Enterprises ha invertido 30 millones en una cadena de restaurantes. Dígales que es responsabilidad social corporativa. O decirles la verdad, que a veces las inversiones más valiosas no son aquellas con mayores rendimientos financieros. Se sentaron en una mesa de un rincón donde una camarera, una mujer de unos 50 años que llevaba una credencial de gerente en prácticas, les trajo café. Podrías haber cambiado las cosas desde dentro, ¿sabes?, dijo Daniel después de que ella se fue. Como director de operaciones, podrías haber implementado programas corporativos, becas, lo que quisieras. Steven meneó la cabeza. No, el cambio real no se produce desde las oficinas ejecutivas. Crece desde abajo.
Hizo un gesto hacia el bullicioso restaurante. Estas personas eran invisibles para nosotros en nuestras vidas corporativas. Daniel. Fui uno de ellos durante 3 años y eso me cambió. Puedo verlo. Daniel dudó. ¿Alguna vez te arrepientes? Rechazando el puesto de copresidente. ¿Solo el paquete de compensación valía cuánto? Steven interrumpió suavemente. Otras 3 casas que nunca visitaría. Más coches de los que podía conducir. No. Miró a su alrededor, a su creación, a las personas cuyas vidas estaba cambiando. He encontrado algo mejor que el éxito. Daniel, he encontrado significado. Como si fuera una pregunta, María se acercó a su mesa con un joven que Daniel no reconoció. Señor Hayes, él es Carlos. Acaba de llegar para hablar del puesto de ayudante de cocina. Steven se puso de pie y estrechó cálidamente la mano del joven nervioso. Bienvenido a Segunda Oportunidad, Carlos. Déjame contarte lo que hacemos aquí. Daniel observó mientras Steven se llevaba al hombre. Ya estamos enfrascados en una animada conversación. Pensó en el imperio corporativo que lo esperaba cuando regresara a Bond Tower. Las reuniones, las adquisiciones, la búsqueda interminable del crecimiento. Por primera vez, se preguntó si Steven habría sido el afortunado después de todo.